En tiempos antiguos, el gobierno comenzó a implementar una política de expulsión de objetos extraños y monstruos a gran escala. La gente llamaba a esta práctica purificación de monstruos, y el joven conocido como el cazador de demonios trabajaba para un circo. No era realmente un circo, sino más bien como una arena para entretener a la gente afuera. El líder del circo accidentalmente compró un goblin capturado para usarlo como artista, y en este circo la mayoría no eran humanos, sino demonios y monstruos. A la mañana siguiente salió a caminar y fue seguido por un grupo de niños. Los espantó, haciéndolos correr asustados. Luego compró una botella de cerveza y vio a personas golpeando a un gato, pensando que era un demonio. Como el cazador de demonios estaba allí, le pidieron que se encargara de eso, pero pensó que solo era un gato, así que no lo golpeó, solo lo apartó con un gesto para ahuyentarlo. Aunque a la gente le gustaba verlo luchar contra monstruos, no les agradaba asociarse con él en la vida real. Esa noche subió al escenario nuevamente y, coincidentemente, ese gato realmente era un monstruo. Después de la actuación, él salió del escenario y se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. La chica que lo seguía salió corriendo cuando no lo vio en la habitación y él la atrapó. Él quería saber qué había en esa jaula, así que se acercó, provocando que ella contraatacara. Ella sacó un arma, pero él se acercó de nuevo y mantuvo el arma en el suelo. Él pronto la subyugó cuando una voz desde la jaula le dijo que perdonara a esta doncella. Luego, la doncella guardó el arma y recogió la jaula. La voz interior sabía quién era realmente. Era un semidemonio que había sido experimentado y tenía muchos demonios implantados en su cuerpo. También le resultaba difícil mantener la cordura, y usar el poder demoníaco todos los días pronto haría que fuera consumido por demonios. La voz quería hacer un trato con él. La jaula fue entonces revelada, mostrando la cabeza de una chica. Ella era inmortal, se llamaba Aya, y le pidió que la matara. A cambio, ella le daría una manera de prolongar su vida. Ella había vivido por más de 900 años, y los demonios eran las únicas criaturas que podían anular su inmortalidad. Pero el que la dañó era un medio demonio, así que su poder era solo la mitad y no pudo matarla completamente. Hace un año se le acercó un medio demonio que se llevó su cuerpo. No podía ver su cara, pero solo vio a su maestro, un viejo extranjero con voz ronca y un bastón. Quería encontrar a esa persona, pero no tenía pistas, así que vino a él. Como una semidemonio con más demonio que humano, ella no estaba segura de si él podría matarla. Luego quiso ir a otro lugar para discutir, porque sería problemático si el dueño del teatro los encontraba y lo hacía actuar de nuevo. Luego dijo su nombre para facilitar la comunicación. Era Shinichi. Aya entonces se preguntó por qué ansiaba la vida mientras continuaba actuando a pesar de saber que pronto sería consumido por demonios. Él admitió que lo sabía, pero actuar y convertirse en un demonio era parte de su intención. Si perdía la cabeza y se transformaba en un demonio mientras actuaba, las personas que siempre lo veían como entretenimiento serían las primeras víctimas, y quería ver cuántas podía matar antes de ser detenido. Esa era la manera de morir que él pensaba que era la más divertida y que podría rectificar la sociedad. Pero cuando ella dijo que había una manera de ayudarlo a prolongar su vida, él abandonó esa idea. Sin embargo, dijo directamente que no la mataría porque ella realmente no quería morir, sino que estaba aburrida de vivir solo con una cabeza. Pero estaba dispuesto a ayudarla a recuperar su cuerpo porque el anciano que le robó su cuerpo fue quien lo había convertido en este estado. El bastón del viejo tenía la letra M grabada y Aya confirmó que esto era correcto. Así que ahora el trato cambió. Aya sabía que su cuerpo estaba en Europa, lo que significaba que tendrían un largo viaje para encontrarlo. Luego le preguntó a Aya sobre la forma en que podría prolongar su vida, y Aya le dijo que solo necesitaba comer una parte de su cuerpo. Pero, por supuesto, nada de esta cabeza estaba permitido. Se dio cuenta de que los fluidos corporales también funcionaban, así que le preguntó si prefería el sudor o la saliva. Él eligió la segunda opción y Aya le pidió que acercara su rostro. Usaron este beso como un contrato para cooperar entre sí. Mientras tanto, en Francia, dos vampiros padre e hijo estaban cazando ciervos. El padre quería usar un rifle, pero no podía seguir el ritmo del ciervo, así que se apresuró a atraparlo a mano. El hijo le preguntó a su padre por qué había traído un arma si no podía usarla, y él respondió que era un regalo del alcalde, así que tenía que probarla. Los vampiros habían comenzado a interactuar con los humanos desde la desaparición de Conde Drácula, ya que vivir con humanos parecía más seguro que enfrentarlos. Al regresar, el hijo preguntó por qué su padre guardaba objetos de plata, y él dijo que era para evitar que otros cazadores los usaran contra ellos.
Al entrar al almacén, descubrió una bala de plata manchada con sangre de vampiro y fue frenéticamente a buscar a los miembros de la familia. Encontró a su hijo mayor y al mayordomo, y cuando preguntó por su esposa e hija menor, supo que su esposa estaba en la habitación y su hija menor estaba cantando con la criada. No había señales de intrusos. Él fue a buscar a su esposa en la habitación y estaba desconsolado al descubrir que ella había fallecido con una herida de bala. Días después, los periodistas comenzaron a llegar a la casa para buscarlo. Él era el conde Godard, y porque había vivido durante 20 años sin beber sangre humana, tenía los derechos de un ciudadano, pero aún había algunos extremistas y elementos discriminatorios que lo apuntaban. Luego lo rodearon los periodistas. No quería decir nada a la prensa, pero una joven llamada Annie, que también es periodista, le preguntó qué quería hacer sobre este caso. Decidió contratar a un detective porque la policía era demasiado descuidada. Al enterarse del detective que contrató, Annie sospechó que había contratado al dúo Aya y Shinichi para investigar y resolver el caso, lo cual él confirmó que era cierto. Ahora los dos estaban siendo llevados en carroza para conocer al conde Godard. Según él, ellos habían resuelto varios casos relacionados con monstruos antes. Aunque sus identidades y la verdad aún eran algo vagas, al menos eran más confiables que la policía. Al llegar, Tsunechi regateó con el cochero. Discutió sobre el viaje lleno de baches, pidiendo un precio ligeramente más bajo. Aya quería que dejara de acosar al pobre hombre, pero él aún insistía en reducir el precio en una moneda, lo cual el cochero tuvo que aceptar. Pero Tsunechi no tenía dinero, así que le dijo al cochero que obtuviera el dinero del conde. El cochero entró llorando al conde por ser acosado por Tsunechi. El conde le dijo al mayordomo que fuera a buscar el dinero para pagar. Tsunechi se presentó al conde y cuando el conde escuchó la voz de Aya, pensó que era la doncella, Shizuku, hablando. Pero Aya le pidió a Shizuku que guardara su equipaje, confundiendo aún más al conde, ya que no podía decir de dónde venía la voz de Aya. Cuando finalmente se pusieron manos a la obra, Tsunechi levantó el velo y mostró al conde y a sus dos hijos que Aya solo tenía una cabeza y que aún podía vivir saludablemente. Debido a que solo tenía una cabeza, solo podía usar principalmente su cerebro. Ella le pidió al conde que contara de nuevo toda la escena del crimen. Los llevó a la habitación de su esposa para examinar la escena allí. Debido a que los cuerpos de los vampiros se descomponen muy rápidamente, su esposa ya había sido enterrada, pero todavía había fotos. Al mirarlas, parecía que su esposa había sido apuñalada en el corazón con algo como una estaca. No había signos de lucha en su rostro, así que debió estar dormida en ese momento. Esto significaba que el asesino había apuñalado directamente en su corazón con una estaca. La parte trasera de la silla no estaba rayada, y el hecho de que el asesino pudiera pasar los agudos sentidos del vampiro mostraba que debían ser muy experimentados. No había heridas externas, por lo que el asesino podría haber usado agua bendita para ocultar algunas cosas en la escena. La botella de agua bendita todavía estaba allí con manchas de sangre en la boca. Otro problema fue la estaca de plata encontrada en el almacén, a la que solo el conde y el mayordomo tenían llaves. Si los vampiros tocan la plata, incluso a través de la tela, provoca una sensación de ardor que no puede sanar. A partir de esto, Aya dedujo 7 puntos. 1. El asesino debe haber sido un conocido cercano para pasar desapercibido por los sentidos de la dama. 2. ¿Por qué actuó el asesino por la noche cuando los vampiros son más débiles durante el día? 3. ¿Se encontró el candado del almacén roto y por qué se dejó atrás la botella de agua bendita? 4. ¿Cómo sabía el asesino sobre la estaca de plata en el almacén y cómo sabía exactamente dónde estaba la habitación de la dama y cuándo dormía? 5. ¿Por qué el asesino volvió a guardar la estaca de plata? En este punto, el conde comenzó a sentirse mareado. De repente, su hija menor vino a buscarlo, pero fue espantada por Tsunechi. Aya dijo que revelaría el 6º y 7º puntos más tarde. Luego cenó con toda la familia del conde. También invitaron al cochero a unirse, pero seguía mirando alrededor con sospecha. Se sorprendió bastante de que Aya solo tuviera una cabeza. La familia del conde solo bebía sangre para mantener su fuerza mientras los demás tenían platos normales. Aya no necesitaba comer en absoluto. La familia del conde era escéptica sobre las habilidades de los dos detectives, e incluso pensaban que ambos eran fraudes y poco confiables, aunque el conde los encontraba excéntricos pero muy astutos al investigar. Aya decidió presumir un poco cuando el cochero le preguntó cómo sabía que tenía problemas con su esposa. Era alcohólico, pero su esposa le había prohibido beber desde hacía mucho tiempo.
Primero miró su camisa, que tenía algunas manchas descoloridas indicando que él derramaba comida frecuentemente, causando que su esposa la fregara constantemente. Solo cuando estaba borracho derramaría comida tan a menudo. Segundo, aunque su barba estaba sin afeitar, su camisa estaba muy limpia con un botón cosido de nuevo y parecía no haber bebido por una semana, ya que su camisa no había sido lavada por una semana. Estaba claro que su esposa estaba harta de un marido borracho, así que tenía que escuchar para mantener la paz en la familia. Sabía que necesitaba apreciar más a esta esposa atenta, así que decidió dejar de beber. El hijo mayor del conde estaba convencido y pensaba que ella era como el detective Sherlock Holmes. Luego, Aya preguntó más sobre el caso. El cuerpo fue descubierto a la 1:30 y la familia tenía la costumbre de cenar a la medianoche así. A las 12:30, su esposa terminó de comer y fue a su habitación a descansar. Después de la comida, fue a encontrarse con su hijo mayor en la biblioteca para discutir la gestión del pueblo. La hija más joven también estaba allí. Luego fue a cazar. Cuando entró al almacén para recoger su equipo, no había nada inusual. Cuando él salió, su segundo hijo pidió ir junto y estuvieron juntos en el bosque hasta que regresaron. Disparó 3 veces a los ciervos, pero falló. El hijo mayor también escuchó estos 3 disparos. Después de que el padre fue de casa, el hijo mayor regresó a la sala de lectura y envió a su hermana a ser cuidada por la criada. Aya preguntó al segundo hijo qué hizo durante el tiempo entre el final de la comida e ir a cazar. Sintiendo que lo sospechaban, protestó, pero si es inocente, no hay razón para alarmarse. El segundo hijo era el más sospechoso porque desde las 12:30 hasta la 1 solo estaba en su habitación y no escuchó ningún ruido. Aya le preguntó a la empleada doméstica qué hizo de las 12:30 a la 1:30. Ella dijo que solo estaba limpiando y luego vio a la joven molestando a su hermano, así que jugó con la joven hasta la 1:30. Entretanto, ella fue al baño por alrededor de 1 o 2 minutos y regresó. La hija menor confirmó esto. En cuanto al mayordomo, él solo estaba trabajando y organizando la agenda del conde. Siempre estuvo solo durante ese tiempo. Después de escuchar las explicaciones, Aya concluyó que el hijo mayor y el mayordomo no tenían coartada. La razón por la que pensaba que el culpable era alguien de la casa era porque, como había explicado antes, era muy difícil de explicar si el asesino era un extraño. La hija menor se escapó, lo que hizo que la criada la persiguiera. Luego terminaron la comida y Aya le pidió a Seiyuku que vigilara a los 2 sirvientes de esta casa. Dado que el hijo mayor era poco probable que fuera el culpable, él también vino y los amenazó a ambos sobre no ser quien mató a su madre. Aya también sabía que él no era el culpable porque había observado las manos de todos durante la comida y los 3 vampiros no estaban heridos, lo que demostraba que no habían sostenido la estaca. Por ahora, Aya necesitaba ir a buscar esa estaca para verificar. Mientras tanto, Seiyuku estaba vigilando a los 2 sirvientes en la casa del conde. Era la 1, así que el mayordomo quería ir a trabajar, pero Seiyuku lo detuvo. La criada informó que el conde y Shinachi habían ido al bosque, lo que hizo que el mayordomo se sintiera un poco incómodo y preocupado. Mientras tanto, mientras caminaban, el conde estaba contando cómo había oído hablar de una criatura que se creía inmortal y que había vivido durante más de 1000 años. Pero Aya reveló que esta criatura inmortal también tenía una debilidad: los demonios. Los demonios podían matar a los inmortales, pero tenían una defensa muy pobre y podían morir solo con una bala. Los humanos habían exterminado casi todos los demonios y ahora quedaban muy pocos. El conde se dio cuenta de que ambos hablaban de sí mismos, un demonio y un inmortal. Ambos sabían que estaban expuestos, así que ya no lo ocultaron. De repente, el conde fue emboscado, así que apagó las luces y pidió permiso para correr y atrapar a esa persona. Rápidamente atrapó al cazador y pensó que había matado a su esposa, pero Aya le pidió que perdonara a esa persona. La manga de esta persona estaba cubierta de polvo de carbón, lo que demuestra que había estado en un tren durante mucho tiempo. Dijo que vino aquí para vengar a un cazador que había sido asesinado por el conde, pero esa persona había atacado al conde primero, así que solo se estaba defendiendo. Luego contó la historia de ese cazador que había planeado matar al conde y estaba muy seguro porque tenía ayuda. Ese cazador había traído una estaca y ni siquiera sabía que la estaca era de plata. Aya quería que el conde dejara ir a esta persona porque había aprendido una lección. Aya reveló que gracias a ese cazador ya no necesitaba vagar por el bosque. Quería que regresara y reuniera a todos para que pudiera resolver el caso. Al regresar, Aya anunció que el asesino era una de las personas presentes.
El hijo mayor no quería creerlo, pero el conde quería escucharla primero. Ella revisó 7 sospechas. Primero, el asesino era alguien familiar, por lo que podrían engañar a la condesa. En segundo lugar, el asesino actuó de noche en lugar de durante el día. En tercer lugar, el asesino dejó la botella en la escena. En cuarto lugar, el asesino conocía bien el horario en el castillo. Quinto, el asesino dejó deliberadamente la estaca de plata en el almacén. La sexta sospecha estaba relacionada con el sonido. Cuando la condesa fue asesinada, el hijo mayor y el mayordomo estaban cerca de su habitación, pero no escucharon nada, lo cual fue demasiado extraño. Ambos no tenían coartada, pero era poco probable que fueran cómplices, así que ella sospechó que el crimen ocurrió antes de la 1 en punto. El asesino debe haber colocado algo en el medio para amortiguar el sonido de la estaca siendo clavada. Pero la escena solo tenía un abrigo, así que el asesino podría haber usado solo la fuerza de la muñeca para hacerlo. ¿Por qué el asesino no usó un martillo para clavar la estaca, aunque oír sonidos de martillo no sería inusual, ya que la condesa a menudo reparaba muebles? Quizás el culpable temía que el martillo dañara la estaca. Esto llevó a la conclusión de que la estaca que causó el asesinato no estaba hecha de plata. La estaca de plata que el conde vio en el almacén podría haber estado manchada de sangre como un señuelo, pero ¿qué material podría causar la muerte de la condesa y, sin embargo, romperse fácilmente si se golpea? Ella dejó eso de lado para pasar a la séptima sospecha. La botella que encontró en la habitación de la condesa no se usaba realmente para contener agua bendita. Como la botella estaba sucia y no se limpió por fuera, debía estar sucia por dentro. Si contenía agua, ¿cómo podría estar sucia? Así que la botella no debía haber contenido agua desde el principio y solo se colocó en la escena como una falsa. Pero la herida de la condesa mostraba signos de haber sido dañada por agua bendita. De esto dedujo que el culpable debió haber congelado agua bendita en una estaca para cometer el crimen. Usaron el abrigo en la escena para cubrir las salpicaduras de sangre. La estaca se derritió rápidamente y lesionó la piel de la condesa. El culpable tomó la sangre de la condesa y esperó a que el conde fuera de casa, luego fue al almacén y montó una escena del crimen falsa. El propósito era hacer que el conde malinterpretara la hora del crimen, como después de la 1 en punto, no antes. Así que la persona sin coartada de 12:30 a 1 sería el culpable. 2 personas cumplían con este criterio, la sirvienta y el segundo hijo, pero esa persona tenía que ser lo suficientemente fuerte para clavar la estaca y tener poco tiempo para crear una escena del crimen falsa. La persona más sospechosa seguía siendo el segundo hijo. El segundo hijo argumentó que era un vampiro y que no podía sostener estacas de plata o agua bendita. Eso era cierto, pero si el culpable se había cortado la mano y la había regenerado, sería diferente. A partir de esto se podía estar seguro de que el segundo hijo era el asesino. Él se puso nervioso de inmediato y se lanzó hacia Aya, pero fue atrapado por Shinachi y arrojado afuera. Según Aya, la razón por la que el segundo hijo era el culpable era porque también estaba en contra de y odiaba a los humanos, pero el conde eligió hacer amistad con los humanos, así que creó este caso para hacerlo entrar en razón. Él fue quien se puso en contacto con el cazador y creó una oportunidad para que ese cazador atacara al conde y robara la estaca de hierro y el recipiente. Como la familia del conde visitaba con frecuencia la iglesia, él podía fácilmente tomar agua bendita y ponerla en el recipiente de la estaca de hierro del cazador, luego dejarlo en el bosque por la noche para que se congelara. El resto fue como se vio. El segundo hijo ahora estaba intentando atacar a Shinachi, pero no estaba a su altura. Shinachi venció al segundo hijo completamente mientras le contaba su biografía. Mientras terminaban de limpiar, él regresó a Aya. Ella y Shinachi estaban a punto de irse y al amanecer llegó la joven periodista, Annie. La chica y el grupo de Shinachi se conocían de antes, así que sabía que Aya solo tenía una cabeza. Shinachi sugirió que si quería preguntar sobre el caso, debería preguntar al mayordomo. Shigeku y Shinachi comenzaron a perseguirse de nuevo, mientras Aya le preguntaba al conde si estaba bien. Había perdido a una esposa y ahora a un hijo, pero aún tenía que revelar la verdad al mundo entero. Aya le preguntó sobre la persona con un bastón, si había conocido a esa persona recientemente y fue invitado a Londres, pero había rechazado la invitación. Con una nueva pista, Shinachi y Aya continuaron su viaje. Mientras tanto, en un tren aparecieron 2 nuevos personajes. El de cabello blanco era conocido como el fantasma de la ópera, y el rubio tenía un encargo para el fantasma, robar un diamante de un museo en Londres donde operaba el detective Sherlock Holmes. El fantasma aceptó el trabajo. En este punto, el grupo de Shinachi y Aya habían llegado a Londres.
Según la prensa inglesa, la persona que contrató al fantasma de la ópera fue el maestro ladrón, Lupin. La periodista Annie también los había seguido hasta allí. El grupo de Sinachi se dirigía a una tienda de bastones para solicitar una lista de clientes. Al salir y entrar en un callejón, se encontraron con dos hombres que querían la lista de clientes que llevaba Sinachi. De repente, fueron atrapados por la policía y llevados a un coche. En el coche también había un par de gemelos que habían sido arrestados. Aya y el otro hombre reconocieron a estos dos como ladrones debido a sus muñecas rojas por llevar objetos pesados y aserrín bajo las uñas, lo que indicaba que habían estado cargando objetos de cerámica pesados. Su deducción correcta hizo que uno de ellos confesara inadvertidamente. El periódico reportó que una figura famosa conocida como el Hombre de Hierro estaba contratando detectives para investigar al ladrón, Lupin, quien estaba apuntando a su tesoro. Coincidentemente, los dos detectives que contrató fueron Aya y Sherlock Holmes era quien viajaba con ellos en este coche. Cuando la policía se dio cuenta de esto, dirigieron el coche hacia la mansión del Hombre de Hierro. En la mansión, nos enteramos de que Iron Man y su mayordomo habían establecido un récord al volar alrededor del mundo en 80 días. Annie, ahora fuera de la puerta de la mansión, estaba emocionada de ver a los dos detectives famosos. Al mismo tiempo, el fantasma de la ópera también había escuchado esta noticia. Cuando se encontraron con el Hombre de Hierro, no se sorprendió mucho al conocer a Aya, ya que había oído hablar de la persona inmortal. Aya pensaba que solo investigaba monstruos, así que este caso podría no ser de mucha ayuda. Pero para él, el maestro ladrón, Lupin, no era diferente de un monstruo. Los dos detectives todavía pensaban que dos de ellos eran excesivos, pero procedieron con el caso. El maestro ladrón, Lupin, había enviado una carta anunciando que entre las 11 y las 11:30 del 19, él vendría a robar el diamante llamado La Penúltima Noche. La razón de este nombre fue porque el diamante era negro, era valioso y nunca había sido exhibido, guardado en un sótano fortificado abajo y rodeado por un foso. Al sur había un canal y un canal subterráneo lo suficientemente grande para que una persona pudiera entrar. Sherlock había cerrado la zona. El diamante estaba protegido por más de 100 guardias y policías, junto con los dos detectives y dos representantes de una cooperativa de seguros con 2 años de antigüedad. Según la investigación de Lupin, la cooperativa tenía 7 miembros más fuertes que tomarían todas las medidas para proteger a sus clientes. Todos vestían de blanco y eran extremadamente hábiles. El primero en llegar para proteger al Hombre de Hierro fue el representante número 5, Reinhold, y el segundo fue la representante número 7, Fátima. Aya reconoció a Reinhold como el que más le obstaculizaría. Él mostró abiertamente su aversión hacia Aya y Sinachi porque no eran humanos. El Hombre de Hierro luego llevó a todos al sótano para entrar en la habitación que contenía el diamante. Este lugar requería 3 llaves y 4 personas para abrir la puerta. La penúltima noche se guardaba en una caja fuerte intrincadamente diseñada. Sin embargo, el diamante era solo un producto sintético, por lo que no valía mucho dinero. Aya notó que la caja fuerte estaba hecha de plata, un metal que tanto los vampiros como los hombres lobo detestaban. El diamante dentro debe tener una historia. Hace 20 años, un amigo de Iron Man desenterró un diamante de una reliquia del siglo XIV. Él puso el diamante en una caja fuerte y se la dio a Iron Man, quien tomó 10 años para descifrar su mecanismo sofisticado para recuperar el diamante. En la superficie del diamante había algunas inscripciones que fueron traducidas por Aya, mencionando específicamente a los hombres lobo. Después de investigar el origen del diamante, Iron Man se enteró de que en el sur de Alemania hubo una vez una próspera tribu de enanos que fue exterminada por la tribu de hombres lobo. Estaban tan resentidos que, para buscar venganza, transmitieron a sus descendientes la ubicación del escondite de sus enemigos a través de un diamante irrompible y una caja fuerte de plata que los enemigos no podían tocar. Ahora, sobre la habitación. Además de las cerraduras mencionadas anteriormente, la habitación tiene un micrófono para la comunicación con el exterior, un conducto de ventilación en forma de espiral en el techo, bloqueado por una malla de hierro para garantizar que las personas no puedan pasar a través. Eso es suficiente exploración por hoy. Antes de irse, Sherlock susurró algo a Iron Man. Sinachi le preguntó a Aya si tenía alguna manera de enfrentar a Lupin, y ella había pensado en un método. En la tarde del 19 de enero, el grupo de Shinichi fue a sentarse junto al río. Ella dijo que quería visitar el Museo de Cera, así que Shizuku fue a preguntar por direcciones, siguiendo un mapa.
Mientras tanto, el asistente de Watson y el hermano de Sherlock se dieron cuenta de que la persona sentada frente a ellos no era Sherlock, basándose en el hecho de que las uñas reales de Sherlock no eran tan largas y el verdadero Sherlock estaba justo detrás de ellos. Esa persona se quitó la máscara, revelándose como el maestro ladrón, Lupin. El grupo de Shinichi estaba siguiendo el mapa hacia el museo cuando Shinichi pensó en saludar a Sherlock, solo para descubrir que ella había desaparecido. Accidentalmente recogió la jaula de pájaros de otra persona y fue golpeado por Shizuku. Lupin en este momento afirmó que no había cerradura que no pudiera romper, luego saltó a un coche conducido por un fantasma y escapó, casi atropellando a la doncella Shizuku mientras hablaban. Ella preguntó si habían visto una jaula para pájaros. Siendo un admirador de las chicas, Lupin invitó a Shizuku a unirse a él en el coche para buscar juntos. Shinichi se encontró accidentalmente con Annie de nuevo, así que también fueron juntos a buscar. En la casa de su hermano, Sherlock le recordó que tuviera cuidado con los representantes de seguros porque tenía la sensación de que no eran confiables. Pero los que más influyeron en su trabajo fueron el grupo de Shinichi e Iya, porque la penúltima noche fue la pista para rastrear la tribu del hombre lobo. Así que puede que no eviten que roben el diamante e incluso podrían intentar robarlo ellos mismos. En la calle, la persona que tomó por error la jaula de Iya se dio cuenta y se sorprendió al verla. Arrojó la jaula a la carretera, haciendo que Iya fuera atropellada por un coche, pero en esta desgracia vino una mayor, ya que el coche que la atropelló pertenecía a los gemelos criminales de antes. De alguna manera estos dos habían escapado de la policía, pero tenían planes para Iya desde que la vieron por primera vez. En ese momento, Shizuku llegó y vio a Iya acostada en el coche de los gemelos, así que giró para perseguirlos. Annie y Shinichi también estaban buscando cerca cuando vieron a Iya y Shizuku, así que él los persiguió. Shinichi saltó a los tejados y bajó directamente hacia donde estaban los gemelos, rescatando con éxito a Iya y devolviéndola a la jaula. Lupin los reconoció como el grupo de mensajeros en jaulas de pájaros, e Iya también reconoció a Lupin porque llevaba un atuendo idéntico al de Sherlock. Shinichi presentó su alias como el asesino demonio, pero cuando se pronunciaba significaba que era más fuerte que Lupin, haciendo que Lupin quisiera aprender de él. Lanzó canicas y se deslizó sobre ellas para atacar. Los dos jóvenes bailaron en el aire por un momento antes de volver al suelo. Shinichi fue golpeado en la frente con una canica, y como resultado recibió un gancho en la mandíbula y se derrumbó. Lupin advirtió al grupo de Iya que se mantuviera alejado de este asunto, pero no sabía que todo estaba dentro de sus cálculos. El reloj del Big Ben dio las 8 en punto. Todos tuvieron que pasar por un control de seguridad antes de entrar a la mansión de Iron Man. Cuando llegó el inspector francés, Sherlock tiró de su barba para comprobar si era Lupin disfrazado, antes de estrecharle la mano y llevarlo adentro. Al entrar en la habitación, el grupo de Iya había dejado una carta para Sherlock diciendo que ellos se encargarían de la seguridad en el terreno. Sherlock lo ignoró, pensando que solo los monstruos entienden lo que piensan los monstruos. Reinhold se negó a quedarse en esta polvorienta habitación y también exigió vigilar el terreno. Sherlock sabía que esto era para facilitar la captura de Lupin, así que lo dejó pasar. Así, solo 6 personas permanecieron en la sala. Todavía quedaban 3 horas hasta la hora acordada, pero todos decidieron cerrar la puerta temprano. Todos se sentaron alrededor de la caja fuerte plateada, esperando ver qué haría Lupin. 10 punto. De repente hubo una explosión en el foso abajo. Al escuchar rumores de que se había robado un uniforme de oficial, Sherlock inmediatamente sacó su pistola y disparó a todas las cerraduras, dejándolas inútiles. Ahora esta habitación estaba completamente sellada. Nadie podía entrar ni salir. Incluso si se llamara a un cerrajero, tomaría 5 horas atravesar. Sherlock tuvo esta idea porque Lupin había afirmado que podía abrir cualquier cerradura, pero no sería un problema si la cerradura en sí no pudiera abrirse desde el principio. Las personas que escucharon esto pensaron que Sherlock era verdaderamente un genio. A las 11:05, como todavía no había señales de problemas, Iron Man sugirió que Sherlock y Watson pusieran sus manos en la caja fuerte. A las 11:10, la habitación comenzó a temblar. La explosión anterior había causado que el agua del foso inundara a través del conducto de aire. Sherlock se dio cuenta de que no era tan inteligente como pensaba. Había sido manipulado por Lupin, lo que llevó a la decisión de destruir las cerraduras. Ahora no había manera de escapar. Al enterarse de que había personas atrapadas en el sótano, Reinhold envió a Phantom a rescatarlas mientras él se quedaba vigilando a Lupin. Los tíos allí abajo sabían con certeza que el agua no podría llenar completamente la habitación, por lo que aún no estaban muy preocupados.
Planearon aferrarse a las estatuas en el techo cuando subiera el agua y Fantôme llegó para derribar la puerta y ayudarlos a escapar. Sin embargo, cuando toda el agua se drenó, la caja fuerte realmente había desaparecido y la hora exacta era las 11:30. Nadie sabía cómo Lupin había robado la caja fuerte, aunque estaba claro que la habitación no podía ser entrada ni salida libremente. Querían ir a calentar sus cuerpos primero antes de averiguar qué hacer después. Pero cuando volvieron a la chimenea y empezaron a planear, Sherlock pidió prestadas unas esposas al inspector francés y luego lo esposó. Sherlock sabía que era Lupin disfrazado porque al caminar sobre el puente sus pasos no causaban el sonido crujiente del puente, así que la barriga cervecera era falsa. Lupin confesó de inmediato y la forma en que había robado la caja fuerte fue pasando una cuerda por el agua que fluía, y él, dentro de la habitación, ató la cuerda a la caja fuerte para que sus cómplices la sacaran. Lupin se quitó la máscara, pero todavía estaba seguro de que había ganado. Sin embargo, esa caja fuerte no contenía el diamante, ya que Sherlock había cambiado su ubicación y el verdadero diamante estaba en el bolsillo de allá. Pero cuando miraron, no estaba allí. Lupin había conseguido mantenerlo en su mano y usó una bomba de humo para escapar. Luego, toda la mansión estaba en caos buscando a Lupin, pero él escapó usando un uniforme de guardia robado. Se describió a Lupin como un ladrón similar a un personaje de la leyenda japonesa, Ishikawa Goemon. Fue capturado y ejecutado hirviéndolo, por lo que sus seguidores se enojaron y decidieron robar todas las ollas del mundo. Los restaurantes enfrentaron el mayor problema ya que no tenían ollas para su negocio. Mientras tanto, Lupin y el fantasma se encontraron de nuevo, uno con el diamante, el otro con la caja fuerte, pero lo que había en la caja fuerte era en realidad Aya. Según Shinichi, la forma en que atraparon a los ladrones de ollas fue tener a alguien sentado adentro para vigilar, y ahora habían usado un método similar para lidiar con Lupin. Después de terminar la historia, Shinichi se inclinó y Aya reveló que Lupin había confundido a Annie con ella en ese momento, así que ella deliberadamente animó a Shinichi a perder para hacer que Lupin se sintiera demasiado confiado. Al anochecer había conocido al hombre de hierro y le pidió esconderse en la caja fuerte. Tuvo que mantener la caja fuerte bien cerrada todo el tiempo que estuvo escondida para esperar este momento. Lupin sabía que había sido expuesto, pero confiaba en que su fantasma manejaría a Shinichi, pero el fantasma había huido, obligando a Shizuku a dar caza. Reinhold también había llegado y exigía lidiar con todos a la vez, pero de repente el puente fuera fue destruido, dejándolos sin ruta de escape. Sin embargo, el que destruyó el puente no fue Lupin, sino el grupo del hombre que llevaba el bastón en forma de M. Había llevado a la gente aquí para encontrar a Lupin. Los miembros de su grupo eran todas criaturas no humanas. Solo tenía como objetivo el diamante, mientras que cómo tratarían con sus viejos amigos dependía de ellos. Luego comenzaron a separarse para masacrar. Reinhold atacó a Lupin, pero también apuntó a Shinichi. Tuvo que esquivar y usar la fuga de Lupin para distraer a Reinhold. Persiguió a Lupin y exigió que devolviera el diamante, así que Lupin lo lanzó lejos, obligando a Reinhold a ir tras el diamante mientras Shinichi perseguía a Lupin. Sherlock y el doctor Watson también llegaron y escucharon la situación de Aya. Cuando ella escuchó sobre un grupo de extraños atacando, le pidió a Sherlock que la llevara con él, ya que su conocimiento podría ser útil. El fantasma, habiendo escapado de Shizuku, se encontró con Phantom. Ella estaba cazando al fantasma porque su nombre estaba en la lista de los que debían ser eliminados. Ella sacó 2 ballestas y obligó al fantasma a revelar su rostro, pero esconderse no ayudó al fantasma a escapar de sus flechas. Mientras tanto, Sherlock y Aya habían llegado a la biblioteca donde muchas personas habían sido masacradas. Al mirar la cara del perpetrador, Sherlock lo reconoció como Alistair, que había estado recientemente en las noticias por crear varios cultos fanáticos dispersos por Londres. Estas sectas se especializaban en realizar rituales brutales. Sherlock había descubierto el truco de su chasquido de dedos, que era lanzar una aguja envenenada. Al ver que ambos habían descubierto su truco, decidió que debían ser eliminados. Mientras tanto, el inspector se encontró accidentalmente con una mujer vampiro. Ella no tenía miedo de su débil pistola, así que Shizuku vino a ayudar. Sin embargo, Shizuku todavía estaba en su misión de encontrar al fantasma, así que preguntó si alguno de ellos lo había visto. Ninguno lo sabía, así que ella estaba a punto de irse, pero la mujer vampiro no lo permitió. Al mismo tiempo, Reinhold, Lupin y Shinichi seguían en una persecución a 3 bandas con el diamante como objetivo. Los 3 entraron corriendo en una iglesia y accidentalmente dejaron caer el diamante allí. Lupin propuso cooperar con Shinichi.
Luego entró Reinhold y Shinichi comenzó a distraerlo con una conversación, haciendo que perdiera la concentración y permitiendo a Lupin la oportunidad de empujar un piano entero sobre su cabeza. Durante este tiempo, el fantasma había comenzado a usar la oscuridad para superar a Phantom. Como el fantasma era muy hábil en el control del sonido, Phantom no podía determinar su ubicación para disparar. Shizuku había comenzado a perder terreno contra el vampiro inmortal. Aunque tenía armas de plata que podían herir al vampiro, golpearla era un problema. Lo que Shizuku no esperaba era que la sangre del vampiro fuera venenosa. El veneno afectó a Shizuku y la hizo ser encantada por el vampiro. Sherlock, después de un tiroteo con magia, se encontró corto de municiones. Aya había preguntado por qué necesitaban el diamante y simplemente querían encontrar hombres lobo para aumentar sus fuerzas. Mientras charlaban, Sherlock había agarrado su bastón para encontrar a Aliester y desvió la aguja dirigida a su cara. Consiguió sacar el antídoto, pero en ese momento apareció la mente maestra. Según Sherlock, él era el profesor Moriarty. En el lado de Shinichi, Reinhold todavía estaba vivo. De repente, el fantasma y Phantom cayeron justo y otro miembro del grupo del profesor también apareció. Usó magia para arrebatar el diamante en un instante y rápidamente se ocupó de los dos representantes de seguros. Lupin y el fantasma ya habían huido, sabiendo que no podían recuperar el diamante de ese monstruo. Aya se sorprendió por el nombre Moriarty, ya que era el nombre del líder de una organización criminal que se suponía había muerto hace mucho tiempo. Estaba reteniendo el cuerpo de Aya para la investigación y después de 8 años había regresado para crear una pandilla criminal aún más grande que antes. Hizo esto reuniendo a todo tipo de seres anormales e incluso tomando a un estudiante inimaginable. Esta persona le había suplicado por el cuerpo de un monstruo, por lo que le enseñó conocimientos sobre cirugía de trasplante. La persona a la que se refería era alguien con quien todos estaban muy familiarizados, el que había cometido crímenes completos hace 11 años, Jack el Destripador. Este Jack ahora se enfrentaba a Shinichi. Shinichi había participado en un breve intercambio y notó que Jack era algo similar a él. El profesor Moriarty reveló que él y Jack habían ido a Japón para encontrar muestras de demonios y personas inmortales. Al trasplantar demonios y células de personas inmortales, podía crear un guerrero formidable con habilidades regenerativas increíbles. Había experimentado con muchos sujetos, la mayoría de los cuales se volvieron locos por el poder del demonio, así que había ajustado el equilibrio antes de operar a Jack. Se había dado cuenta de que el cuerpo inmortal de Aya también era un tipo de híbrido demoníaco, así que alguien debió haberla alterado quirúrgicamente en el pasado. Ella admitió esto y expresó su desagrado por la persona que le dio esta inmortalidad. Había usado células de ella para hacer que Jack fuera inmune a las células demoníacas. Desde entonces comenzó a llevar a Jack a todas partes para implantarle otras especies. Como resultado, ahora tenía características de vampiro, pero no le temía a la plata y podía caminar a la luz del sol. Ahora estaba buscando características de hombre lobo. En resumen, ahora tenía una criatura con cuerpo humano, inmortalidad, poder de ataque demoníaco y habilidades de regeneración vampírica. Sin embargo, esta criatura aparentemente invencible todavía tenía una debilidad, Shinichi. Aunque Jack había golpeado duramente a Shinichi, los golpes de Shinichi todavía dejaron ciertas heridas en Jack y evitaron su capacidad de recuperación. Jack luego recordó que Shinichi era el espécimen escapado de Moriarty, mientras que Shinichi recordó a Jack como la persona que siempre estaba al lado de ese viejo. Shinichi reveló que los había perseguido hasta aquí para actuar, lo que llevó a Jack a decidir ignorar a Shinichi en lugar de quitarle la vida. La mujer vampiro intentaba seducir a Shizuku. Rápidamente, ella tomó un crucifijo cercano y apuñaló al vampiro, causándole un dolor intenso y haciéndola querer acabar con Shizuku. Sin embargo, Jack disparó una bengala para señalar a todos que se fueran. El profesor, viendo que Jack había conseguido lo que quería, también llamó a Leicester y Francon para que se retiraran. Antes de irse, reveló el nombre de la organización que estaba construyendo, Night Feast. Shinichi luego se reunió con el grupo de Sherlock y Aya. Shizuku también regresó a salvo. No sabían a dónde había ido el grupo de Lupin, pero Sherlock sabía que Lupin había utilizado las alcantarillas para escapar porque el agua del foso había sido parcialmente drenada, permitiéndole escapar. En cuanto a la caja fuerte, parecía que Lupin había aprovechado la oportunidad para robarla, pero Shinichi quería que vieran su actuación.
Jack había regresado a la organización y estaba a punto de sacar el diamante para que el profesor lo viera, pero su ropa se había rasgado sin que él se diera cuenta. Ahora Shinichi sostenía el diamante que había arrebatado rápidamente a Jack. Aya había descifrado ese poema. Le pidió a Sherlock que sostuviera el diamante hacia la luz y desde adentro apareció una línea de texto: Bosque Fang. Parecía que allí vivían los hombres lobo. Shinichi recordó que Jack había hecho algo similar, así que en Night Feast podría también conocer esta información. Hace años, una madre y un niño hombre lobo fueron perseguidos por los aldeanos. Tuvieron que esconderse en una torre, pero los aldeanos no los dejaron ir y quemaron toda la torre para matarlos a ambos. De regreso al presente, el grupo de Aya se había dirigido al bosque Fang en el sur de Alemania. Aya quería que tuvieran cuidado, ya que podrían ser emboscados por la gente de Moriarty. Aya se había encontrado con hombres lobo una vez antes. Los hombres lobo podían transformarse entre 3 formas. En forma humana eran apenas diferentes de los humanos. En forma de hombre bestia eran ligeramente superiores a los humanos. Pero en forma de lobo completo, sus sentidos estaban significativamente mejorados y su piel era lo suficientemente dura como para resistir disparos. De repente, mientras caminaban, el grupo de Aya se encontró con un hombre barbudo. Él reconoció a los 3 como detectives que investigaban monstruos y pidió ayuda, ya que una niña del pueblo había sido capturada por un hombre lobo. Cuando entraron en el pueblo, los aldeanos los evitaban. Aya le pidió al tío que contara toda la historia. Hace un año, la nieta del jefe del pueblo fue llevada y encontrada muerta en el bosque al día siguiente. Su cabeza y espalda estaban rotas, su rostro desfigurado, un brazo había sido devorado y su cuerpo estaba lleno de marcas de mordeduras. 4 meses después, la hija del molinero fue la siguiente en ser llevada, y su condición fue igualmente horrible. Pasaron otros 4 meses y la hija del propietario del molino fue la siguiente víctima. Los 3 incidentes ocurrieron en noches lluviosas. Las marcas encontradas en los cuerpos eran las mismas y las características identificativas de los cadáveres coincidían todas. Otra cosa fue que ayer se llevaron a otra niña pequeña. El padre había derribado la puerta para entrar corriendo, pero el culpable había tomado a la niña y escapado por la ventana. Sin embargo, ayer no había llovido. Hace 8 años los aldeanos echaron a los hombres lobo del pueblo antes de que ocurriera cualquier desastre. Cuando llevaron a la iglesia, el padre de la niña fue sorprendido sospechando que un forastero era un hombre lobo, pero había 3 forasteros, así que tal razonamiento no podía sostenerse. El grupo de detectives llegó y Aya no los animó a mirar la verdadera forma de la niña, pero aún así miraron y quedaron impactados. El padre de la niña desaparecida llamó monstruo a Aya, pero solo ella podía resolver el caso, así que tuvo que escuchar. Aya luego pidió ver la escena del crimen y notó que estaba muy desordenada. La chimenea no estaba encendida anoche, así que el culpable debe haber entrado por allí. Por el tamaño y las huellas se podría deducir que era un hombre bestia. Luego le pidió al tío barbudo que le trajera marcas de dientes de los cadáveres anteriores y le pidió que solicitara a Shizuku que le trajera una pelota del tamaño de su cabeza. Luego le preguntó a la madre qué hicieron anoche. Ellos simplemente siguieron su rutina normal. De las 2 ventanas, una estaba bien cerrada y la rota fue arreglada y no se podía abrir. La dirección de escape del culpable estaba clara. Shizuku llegó y le pidieron que fuera al techo para observar si había algún rastro. Cuando no había nada, le dijeron a Shizuku que arrojara algo. El polvo se levantó en una nube y el tío trajo las marcas de dientes. Aya pudo concluir que este incidente no fue causado por un hombre lobo loco corriendo desenfrenado, sino por alguien con motivo. Había sangre en la cama, pero no en la ruta de escape, así que el culpable debió haber traído una bolsa para poner a la chica. Además, la cerradura del almacén también estaba rota y se sabía que hace un año había sido forzada y se habían robado armas y municiones. Dado que esto coincidió con el primer incidente, debía considerarse. Todo el grupo luego fue a la casa del jefe del pueblo y él tenía información sobre el bosque Nan y la morada de los hombres lobo. También sabía sobre ese diamante, así que Aya decidió negociar con él. Ella capturaría y resolvería el caso del hombre lobo en este pueblo a cambio de información de él. Según el jefe del pueblo, entre los 3 sospechosos en el pueblo había solo un doctor, un ingeniero y un artista. Los 3 eran forasteros que llegaron al pueblo.
La manera de detectar hombres lobo era colocar flores fragantes o golpear ollas cerca de sus oídos para asustarlos debido a sus sentidos agudizados, pero los tres no mostraron reacción. Los hombres lobo pueden controlar su sangre, reproducción y características, lo que ha hecho que los hombres lobo modernos ya no teman a la plata y el agua bendita, así que ahora la única forma de eliminar a un hombre lobo es matarlo en forma humana. Pero si nace el rey hombre lobo, todos los métodos convencionales se volverán ineficaces. El rey hombre lobo es una leyenda sobre los hombres lobo que eventualmente dan a luz a un individuo considerado un dios del clan de los hombres lobo. Anteriormente había visto hombres lobo inmunes a la plata. En el pasado, una madre y un hijo hombre lobo vinieron al pueblo y engañaron a todos. Pero afortunadamente la pequeña niña, Louise, que acababa de ser secuestrada, los había descubierto y ayudó a expulsar a los hombres lobo del pueblo. Desde entonces, la niña ha sido considerada la deidad protectora del pueblo. Es una lástima que la niña también haya sido secuestrada por el culpable no identificado. Para saber más, el grupo de mensajeros fue a la casa del ingeniero. Hace aproximadamente 13 años, él encontró a una mujer embarazada herida en lo profundo del bosque. Aprendió que el nombre de la chica era Rose y pensó que era una sirvienta de alguna familia que tuvo un romance con el maestro y fue expulsada. En ese momento, los aldeanos eran bastante tolerantes, así que él la llevó al pueblo para cuidarla. 6 meses después, dio a luz a una hija llamada Jet. Rose vivía principalmente en casa y era una persona inteligente y generosa. La vida era tranquila hasta que un día, debido a su parecido, Rose confundió a Louise con su hija y reveló su identidad de hombre lobo. Los aldeanos luego quemaron vivas a la madre y al hijo, y este ingeniero mismo confirmó los 2 esqueletos de la madre y el hijo hombre lobo. El ingeniero confía en el doctor, por lo que solo queda un sospechoso, la artista. El grupo de detectives luego fue a la casa de la artista. Hace 5 años, ella vino aquí para pintar cascadas, y porque el paisaje era tan hermoso, se quedó aquí desde entonces. Los padres de las víctimas le habían pedido que pintara retratos conmemorativos para sus hijos. En opinión del artista, el culpable parece ser solo un lobo salvaje. Ocasionalmente, temprano en la mañana o al atardecer, ella lo había visto, un lobo con un pelaje inusualmente dorado. Solo ella había visto al lobo porque vive en las afueras del pueblo, así que ahora también se ha convertido en la principal sospechosa. No está claro si esta artista es la culpable o no, pero Aya sabe que mintió sobre vivir en una familia de artistas y graduarse de una escuela de arte. La forma en que ella sostiene su pluma no es la de una artista real, así que Aya lo notó. Tuvo que explicar que, como ahora es huérfana y a menudo es discriminada, mintió para evitar la vergüenza, ya que fue abandonada desde la infancia. Mientras el grupo de detectives estaba ocupado investigando dónde había encontrado el ingeniero a Rose, el grupo de la fiesta nocturna los observaba desde lejos. Por la tarde, Aya estuvo en la casa del tío doctor. Él fue quien oyó el grito de Louise cuando se la llevaron. Aya preguntó de repente cómo trataban los padres de Louis a la pequeña, ya que había visto la silla de ruedas de Louis. Las ruedas y los reposabrazos estaban sucios, pero las manijas en la parte trasera estaban extremadamente limpias. Louis también había aprendido a ser independiente, así que quizás a los padres de Louis no les importaba la niña pequeña para nada. Aya preguntó si Louis alguna vez había salido sola. Mayormente no, pero recordó que hace alrededor de 1 año y medio, Louis había desaparecido y no fue hasta el anochecer que los aldeanos descubrieron su silla de ruedas, atascada en un montón de barro junto a la orilla del río, impidiéndole moverse. Cuando le preguntaron por qué salió sola, la niña dijo que quería ir a la casa del artista. Aya ahora comprendía más sobre la situación en este pueblo. De repente, 2 invitados vinieron de visita. Inmediatamente comenzaron a pelear, y los 2 que vinieron eran los números 3 y 4 de la organización de seguros. Ellos vinieron aquí para encontrar al hombre lobo, pero ahora incluso si roban el diamante, no saben cómo usarlo. Sanuchi reveló que solo el jefe del pueblo sabe cómo usarlo, y prometió decirle a Aya si ella resolvía el caso con éxito. Ambas partes decidieron cesar el fuego, y el número 3 quería que Aya resolviera el caso rápidamente. Aya luego tuvo que seguir tratando a Sanuchi y notó que Shizuku parecía estar celoso de él. De repente descubrió que los aldeanos corrían para rodear la casa del artista. Ella gritó que todos se mantuvieran alejados y confesó ser la culpable de haber devorado a todas las víctimas. Luego se transformó en un lobo y salió corriendo. Número 3 disparó una bala de plata, pero no tuvo efecto y ella escapó.
El grupo de detectives persiguió y peleó con la artista. Sanuchi entregó a Aya a Shizuku para que la cuidara y se unió a la pelea. Los números 3 y 4 también llegaron y dispararon algunos tiros. Cuando Shizuku fue a ayudar, la artista femenina la esquivó y se apresuró a lanzar a Aya al arroyo. Shizuku se lanzó hacia adelante, empujando a Aya hacia atrás y dejándose caer en la cascada. Aunque el culpable escapó, el jefe del pueblo aún aceptó compartir cómo usar el diamante. Ve a la entrada del pueblo, párate donde está la torre quemada y espera a que la luz del sol pase por la primera letra del poema grabado en el diamante para obtener resultados. El grupo de detectives y el grupo de seguros siguieron estas instrucciones y revelaron la ubicación del pueblo de hombres lobo en el bosque Nan. El grupo de la fiesta nocturna, al ver los desarrollos, también se preparó. Shizuku ahora había recuperado la conciencia. Ella había sido arrastrada río abajo y fue rescatada por una mujer lobo llamada Nora, quien pidió a 2 amigos cercanos que la calentaran, ayudándola a superar la condición crítica. Shizuku notó que este pueblo de hombres lobo dormía al mediodía en medio de la noche, con un estilo de vida opuesto al de los humanos. Los hombres lobo no permiten humanos en el pueblo, así que Shizuku necesitaba irse lo antes posible. Al mismo tiempo, Shizuku también se enteró de que en esta aldea de hombres lobo había un caso de asesinatos en serie donde las víctimas eran chicas jóvenes en días de lluvia. Ya que su pistola no era del tipo usado en los cuerpos, creyeron que no era la culpable. Ella quería que esperaran a que Aya llegara porque Aya podría resolver el caso, pero cuanta más gente entraba en el pueblo, más difícil sería, así que Nora pensó que sería mejor que Shizuku se fuera. Luego preparó té para las 3 mujeres lobas para bebida. Todos la elogiaron y Shizuku quería saber más sobre el caso. Se supo que comenzó hace un año con muertes ocurriendo cada 4 meses y ahora hay 3 víctimas. Las víctimas murieron por disparos en el pecho y los hombres del pueblo siempre perdían el rastro del culpable porque la lluvia borraba todas las huellas. Cada vez nadie escuchó disparos. Hasta ahora solo sabían que el culpable usaba una pistola, era muy bueno emboscando y sabía cómo borrar huellas perfectamente. En general, Shizuku no pudo investigar nada, así que querían sacarla de allí y necesitaban encontrar un lugar con agua para ayudar a Shizuku a borrar su olor. Nora distraería a los hombres para que las 2 amigas pudieran encontrar una manera de sacar a Shizuku. En el camino, Shizuku se enteró de que ninguna chica en este pueblo podría escapar porque serían atrapadas por los hombres. El jefe del pueblo obligaría a todas las chicas del pueblo a convertirse en sacerdotisas para mejorar la raza. De repente, los hombres todavía estaban allí, así que las 2 chicas tuvieron que fingir frente a ellos. Justo cuando lograron pasar, un pequeño error reveló la identidad de Shizuku entre los hombres lobo. Ella fue perseguida y finalmente rodeada por el gran número. Ella habló para defender a las 2 chicas para que no fueran procesadas. El anciano del pueblo vino y quería tratar con Shizuku de inmediato, pero las 2 chicas argumentaron que Nora había salvado a Shizuku y querían escuchar lo que tenía que decir. Luego la llevaron a la colina del bosque para interrogarla. El que juzgaría si estaba mintiendo o no sería el anciano del pueblo. Había pasado mucho tiempo desde que construyeron la colina del bosque desde el caso de Rose. No importaba cómo lo explicara, el anciano del pueblo todavía la consideraba una mentirosa. Las 2 chicas también hablaron en defensa de Shizuku. De repente, en medio del juicio, se escuchó un disparo. Todo el clan corrió hacia el bosque para encontrar a Nora muerta de un disparo. Hoy no llovió, pero aún así no pudieron detectar ningún rastro del culpable. La anciana volvió a culpar a Shizuku, pero los hombres argumentaron que Shizuku había estado en Wood Hill todo el tiempo, así que ¿cómo pudo haberlo hecho? Los hombres lobo no sabían qué hacer, así que dejaron que Shizuku examinara la escena. Había muy poca sangre alrededor, por lo que Shizuku supuso que este no era el lugar donde actuó el culpable. El cuerpo de Nora estaba mojado, pero su ropa estaba seca, lo que significa que había estado empapada en algún lugar antes de ponerse la ropa. Luego fue baleada, y el cuerpo fue movido aquí. Había una marca de disparo en un árbol cercano, así que se hicieron 2 disparos, pero solo uno hizo ruido. Al ver que Shizuku no podía ayudar mucho, los hombres lobo decidieron enfrentarse a ella porque no dejarían que nadie más entrara en la aldea. En otro lugar, el grupo de Aya se movía cuando fueron atacados por Franken. Él arrastró a Shinichi y Aya por un acantilado y cortó al grupo de seguro. Luego Franken les informó que había ayudado a ambos a librarse del grupo de seguros, por lo que quería la ubicación del pueblo de hombres lobo a cambio. Incluso sabiendo la ubicación, Franken aún temía que Shinichi pudiera estar mintiendo, así que exigió tener el diamante como garantía.
Si se encontraban en el pueblo de hombres lobo, lo devolvería. Luego cada uno siguió su camino. Shinichi y Aya llegaron al pueblo de los hombres lobo, donde se estaba celebrando un funeral por Nora. Con la ayuda de una mujer lobo, Shinichi y Aya conocieron a Shizuku en la prisión. Aya preguntó sobre los resultados de la investigación de Shizuku y la elogió por su buen trabajo. Los hombres captaron su olor y decidieron revisar la prisión. Para evitar el caos, Shizuku decidió quedarse temporalmente en prisión, mientras Shinichi llevó a Aya a investigar la escena del crimen. Los hombres lobo pronto captaron su olor y comenzaron la persecución, pero Aya le dijo a Shinichi que rodeara una roca afilada para poder observar. Ella ayudó a Shinichi a encontrar un interruptor, y ambos lograron entrar en un túnel antes de que llegaran los hombres lobo. Así fue como el culpable ocultó sus huellas después de cada crimen. Todavía había sangre aquí abajo y la pistola del culpable también estaba aquí, así que las víctimas debieron haber sido asesinadas aquí y sus cuerpos trasladados a la superficie. Aya reconoció esto como el arma que el padre de Luis había perdido del almacén. Al avanzar descubrieron el rastro de sangre de Nora y un lago. Un rincón parecía que alguien había estado allí. En la pared había un horario tallado y necesitaban ir más lejos para aprender más. Mientras tanto, alguien en la aldea humana descubrió accidentalmente el cuerpo de Louis. El grupo de detectives encontró el cuerpo de la artista femenina junto a un túnel que lleva a la aldea humana. Ahora Aya entendió que Rose había usado este túnel para llegar al pueblo humano hace años. Ambos se encontraron de nuevo con el Dr. Tio y escucharon sobre el cuerpo de Luis que fue encontrado. Conociendo a los padres de Luis, Aya preguntó cómo habían tratado a Luis antes de que ella se convirtiera en la diosa guardiana. Luis era vista como una carga entonces porque no podía caminar por sí misma. Hace 8 años, los padres de Louis habían planeado abandonarla. La dejaron en el bosque, pero inesperadamente Jet, la hija de Rose, llevó a Louis de regreso al pueblo esa misma noche. Louis luego expuso la identidad de la madre y la hija licántropo esa misma noche. Básicamente, Louis fue abandonado, Jet salvó a Louis y Louis traicionó a Jet para demostrar ser útil al pueblo para que ella no fuera abandonada. Luis era muy inteligente porque si ella no los hubiera expuesto, los aldeanos habrían investigado y revelado que sus padres habían tratado de abandonarla. Aya ahora comenzaba a entender y decidió regresar al pueblo de los hombres lobo una vez más. Ambos usaron el túnel para regresar y convenientemente revisaron algunas cosas en el camino. Los números 3 y 4 también descubrieron el túnel y decidieron llamar a todo el pueblo. El vampiro había entrado al pueblo y empezó a corromperlo. El grupo de Shinichi ya había liberado a Shizuku de la prisión. Aya quería regresar al pueblo porque tenía más que aclarar. Le preguntó de nuevo a la mujer lobo si era cierto que los aldeanos aquí vivían de noche y vivían por separado. Al confirmar, ella asignó a Yachinochi para distraer a los hombres lobo. Los hombres, al escuchar que Shizuku había escapado, comenzaron a actuar. Franken y Olester, al escuchar el aullido, también actuaron de inmediato. Yachinochi descubrió que 3 hombres lobo lo perseguían. Los derrotó uno por uno con tácticas inteligentes. Aya había llegado al cementerio del clan de hombres lobo para determinar la pista final. De repente, el pueblo de hombres lobo fue incendiado. Los números 3 y 4 habían llevado a los aldeanos a vengarse de los hombres lobo. Los 3 miembros del Partido de la Noche habían comenzado a masacrar a los hombres lobo. Aya le había pedido a la mujer lobo que desenterrara el cuerpo de Nora para examinarlo. Le dijo a Shizuku que regresara para ayudar a los hombres lobo. Volvió para encontrar a la mujer lobo restante, pero se encontró con el vampiro. El número 4 ahora se enfrentó a Franken y comenzó un duelo verbal. El número 3 se encontró con el mago. Después de un tiempo, Aya había entendido todo el asunto y volvería al pueblo para explicarlo. Mientras los otros 2 lados estaban peleando, el número 4 había encadenado a Franken, pero Yachinochi había venido a ayudar a Franken. El número 4 era bastante hábil con las cadenas, lo que dificultaba que Yachinochi pudiera lidiar con ello. Al ver a Yachinochi en problemas, Franken se arrancó su propio brazo y se lo arrojó a Yachinochi, quien lo pateó para noquear al joven que había llegado. Exigió que le devolvieran el diamante a Franken y preguntó por el cuerpo de Aya. Se enteró de que todavía estaba siendo preservado en el nido de la fiesta nocturna en Londres. El número 3 y Olester todavía estaban peleando a lo lejos. El número 3 lanzó una pala hacia arriba y disparó en un ángulo para golpear a Olester con el rebote. Aquí, el vampiro descubrió que Shizuku no llevaba ropa interior, pero ella no quería hablar de eso. El vampiro le informó a Shizuku que, como había estado expuesta a su veneno anteriormente, ahora tenía anticuerpos en su cuerpo.
Shizuku no estaba segura de si esto era cierto, así que el vampiro le dejó una marca en su pierna. Shizuku cayó bajo su encanto de nuevo, pero el vampiro dijo que lo que le había dicho era cierto y que esto solo era una ilusión. Luego se fue, perdonando a Shizuku esta vez. Por otro lado, el número 3 pensó que había comido a Hollister, pero él había cambiado de cuerpo y le dio una aguja. Yachinochi y Aya fueron a encontrarse con Shizuku otra vez. Yachinochi quería resolver el caso, pero Aya tenía algo para que él hiciera. Afuera, la gente de las dos aldeas se estaba preparando para un combate general. Finalmente, Aya llegó y pidió a todos que se detuvieran. Anunció que había encontrado al culpable de ambos casos. El perpetrador estaba de pie en la colina de madera, que eran tanto Luis como Nora, nada menos que la hija de Rose, Jet. Regresando a la escena del crimen en la habitación donde atraparon a Luis, las pruebas mostraron que nadie había entrado en la habitación, pero había huellas de alguien que saltó por la ventana en forma de lobo. Las huellas en la chimenea deberían haber tenido polvo alrededor si alguien hubiera entrado por allí, pero el área estaba limpia, así que solo pudo haber sido preparado. Cuando ella supo que Jet y Luis eran similares, sospechó que el Jet del pasado todavía estaba vivo. Esa noche, el artista que se convirtió en un lobo era en realidad Jet disfrazado, ya que las marcas de dientes en la pierna de Yachinochi coincidían con las de todos los casos en el pueblo humano. Parece que el artista fue asesinado justo después de que ella y Yachinochi se fueron tras investigar. En cuanto al cuerpo de Nora encontrado anoche, en realidad fue asesinada en la cueva, porque si los humanos hubieran pasado, necesitarían una lámpara y las lámparas atraen polillas allá abajo. Solo los hombres lobo pueden caminar en la oscuridad sin que se les pegue polvo de polilla, así que ese cuerpo de Nora también fue creado por Jet. La persona que había vivido en la cueva y fue asesinada por Jet era bastante baja y había vivido allí durante 1 año y medio, coincidiendo con el tiempo en que Luis desapareció antes. Entonces estaba segura de que la persona asesinada anoche era Luis, no la Nora que conocían, porque los dos se veían muy similares. En general, hace años Jet fue ayudada por Rose para escapar al pueblo de hombres lobo y cambió su nombre a Nora, pero también desempeñó el papel de Luis para vivir en el pueblo humano. Hay 5 razones para que ella afirme esto. Primero, los dos pueblos apenas interactuaban entre sí. En segundo lugar, el túnel ayudó a Jet a tardar solo 1 hora en trasladarse entre las dos aldeas. En tercer lugar, los horarios de vida en las dos aldeas eran opuestos. Cuarto, Luis generalmente tenía poca interacción con el pueblo y Nora vivía sola, así que nadie los reconocería. Quinto, había un lago en el túnel que ayudó a Jet a borrar su olor al cambiar entre las dos identidades. Cuando regresaron a la aldea humana, se descubrió el cuerpo de Louis. Jet había desenterrado el cuerpo de Louis, lo había mordido y desgarrado caóticamente, y luego había ocultado la herida de bala. En otras palabras, el hecho de que Jet estuviera vivo fue el culpable de los dos casos en el pueblo de hombres lobo y en el pueblo humano. Aya sentía que Jet se había vuelto demasiado obsesionado con la venganza. Hace 13 años, Rose escapó de este pueblo de hombres lobo y llegó al pueblo humano. Varios meses después, nació Jet. Después de vivir por un tiempo, Luis los descubrió y expuso su identidad, lo que provocó que ambos fueran quemados hasta morir. Pero Jet había sobrevivido y escapado al pueblo de hombres lobo. El pequeño esqueleto encontrado era el de un zorro en la torre. Jet había venido aquí y cambiado su nombre a Nora, pero todavía odiaba este pueblo, así que planeaba crear conflicto entre los dos pueblos. Así que hace 1 año y medio Jet había secuestrado a Luis, pero Luis también odiaba ese pueblo, así que accedió a ayudar a Jet a vengarse. Por lo tanto, Jet vivía con 2 identidades y recopilaba información. Hace 1 año causó asesinatos consecutivos para aumentar la hostilidad entre los dos pueblos y organizó eventos para borrar sus huellas. Pero cuando el grupo de detectives llegó, las cosas salieron mal. Jet había elegido al artista para incriminar y luego escapó. Luego salvó a Shizuku y deliberadamente planeó que Shizuku fuera expuesta. Y mientras todo el pueblo estaba interrogando, ella fue al túnel, mató a Luis y luego trajo el cuerpo aquí para crear una escena del crimen falsa. Ella disparó al árbol para ayudar a Shizuku a no ser sospechosa de ser la culpable. Cuando todos pensaban que estaba muerta, había ido a desenterrar el cuerpo de Luis para llevarlo de vuelta al pueblo humano y luego abrió un camino oculto para llevar a los dos pueblos al conflicto. Pero Jet pensó que Aya aún estaba equivocada. Luego se fue y se encontró con Yachinochi en el túnel. Él había estado esperando allí para atraparla, pero ella reveló que en realidad era el rey hombre lobo, así que apagó las velas para emboscarlo.
Sin embargo, él logró lanzarla al lago y la ató mientras su pelaje estaba esponjado. Aya vino e informó que las dos aldeas habían resuelto las cosas. Aya quería que Yachinochi liberara a Jet porque había razonado incorrectamente. Jet no llevó a cabo el plan de venganza, sino liberar a las mujeres brujas del destino establecido por el anciano de la aldea. El hecho de que ella fuera tanto el rey lobo como una bruja hizo que fuera difícil para cualquiera imaginar cuál sería su destino más adelante, así que quería liberar a personas como ella de ese destino cruel y ayudarlas a escapar. Al reutilizar repetidamente cadáveres del lado humano para fingir muertes en el lado de los hombres lobo, había salvado a 3 personas sacrificando a otras 3. Por su conclusión errónea, Aya la dejaría ir y si hay una oportunidad, se encontrarían de nuevo. Aya sintió que era la primera vez que se equivocaba y dejaba ir a un criminal. Sabía que ambos pueblos habían aprendido sus propias lecciones, pero estaba segura de que nada cambiaría. La película termina aquí y tendremos que esperar hasta la segunda parte para saber qué sucede después. Adiós por ahora.